con Ángel Verdugo. Vámonos con Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Pascal, yo creo que las condiciones obligan a que movamos la mira un poco a la situación internacional o más específicamente a nuestras relaciones con los dos socios comerciales, primero de NAFTA o Telecán y ahora el TEMEC o USMCA. ¿Por qué es esto que considero importante? La subsecretaria del Departamento de Estado, si no estoy equivocado, así es, la señora Julie Chung, ayer dio la noticia de una, pues vamos a decir, reunión virtual, dadas las condiciones de la pandemia, que tendría el nuevo secretario de Estado con el canciller mexicano y de acuerdo a dos tweets de parte tanto del señor Blinken como de la señorita Chung, posteriormente se reuniría siempre de manera virtual con la secretaria de Economía, la señora Cloutier. Sin embargo, Pascal, al mismo tiempo que se dan estos anuncios y algunos temas que se mencionan relacionados con esta plática, ha habido algunas notas periodísticas que dan cuenta de cuál es la posición, no voy a decir del gobierno norteamericano, pero al menos del Departamento de Estado, en relación con este diferendo que se ha generado en materia de energía entre Estados Unidos y Canadá y México, y el gobierno de México. También, por supuesto, la cuestión que tiene que ver con la protección del medio ambiente, el uso de fuentes alternativas de energía, particularmente la eólica y la fotovoltaica, y nosotros, por las necesidades específicas de petróleos mexicanos, que tiene una producción de combustóleo exageradamente sucio por el alto contenido de azufre que tiene y que nadie quiere hoy en el mundo, y la única posibilidad, so pena de que nos quedemos sin capacidad de almacenamiento, porque todos los tanques estarían llenos de ese subproducto de cada barril refinado, es la Comisión Federal de Electricidad. Al mismo tiempo, el uso de carbón para poner en operación plantas que estaban pues sin funcionar. Esos dos elementos contribuyen a generar un cierto ambiente de rispidez, vamos a ponerlo de esa manera, aun cuando las formas diplomáticas desdibujan esa rispidez o ese ambiente tenso, por llamarlo de alguna manera. La diplomacia es el arte, pues, de encubrir esas diferencias y encauzarlas para que sean resueltas en buenos términos para ambas partes o para la situación tripartita, Canadá, Estados Unidos y México. Vamos a ver, pues, qué resulta de esta entrevista o de esta plática virtual entre el nuevo secretario de Estado y el canciller mexicano y posteriormente con la secretaria de Economía. Al mismo tiempo, Pascal, hoy a las 10 de la mañana, en unos cuantos minutos, Petróleos Mexicanos, en esas reuniones telefónicas que se hacen o videoconferencias que se hacen con los inversionistas, dará a conocer sus estados financieros correspondientes al año 2020. Si bien son estados financieros no auditados, serían provisionales, los ajustes que se realizarían una vez que los auditores externos terminen su trabajo no variarían mucho, quizá cambien algunos rubros, pero esencialmente las cantidades que más interesan a los inversionistas, monto de la deuda, o sea, pasivos totales, pasivos laborales, el servicio de la deuda que implica responsabilidades para Petróleos Mexicanos, el monto de los pasivos de corto plazo a proveedores que serían exigibles, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que hoy, no obstante que es viernes, habrá noticias importantes en materia de energía, no solo por la reunión que mencioné del secretario de Estado ya al principio, sino también
esta videoconferencia del responsable de Administración y Finanzas de Petróleos Mexicanos. Ahora regresemos al ámbito nacional, Pascal. De acuerdo a analistas o a análisis de casas de inversión, calificadoras, se ve una situación difícil, por decirlo menos, para este gobierno en el mediano plazo. Y en mediano plazo aquí, Pascal, sería 6, 12 o 18 meses a lo más, en lo que se refiere a la escasez de recursos suficientes para poder financiar un conjunto de programas y de un monto de gasto que ante la caída de los ingresos del erario se ve difícil que pudiera sostenerse esa viabilidad. En consecuencia, se habla ya de una muy posible convención nacional hacendaria que tendría por objeto revisar el marco tributario para desembocar en una reforma fiscal. Esto evidentemente sería a partir de la entrada en funciones de la nueva legislatura a partir del 1 de septiembre. Dicho de otra manera, estaríamos ante una situación curiosa porque la primera tarea a enfrentar por la nueva legislatura sería ni más ni menos que discutir y aprobar en su caso una reforma fiscal. Aquí, al margen de lo que podamos pensar en torno a eso, hay un hecho que subyace a eso que circula en los pasillos del poder, dirían los clásicos. ¿Será viable desde el punto de vista político, tomando en cuenta que el presidente ha sido muy claro y reiterado una y otra vez, no aumentar impuestos, no crear nuevos impuestos, aun cuando eso se hablaba para el primer trienio, es decir, la primera mitad de su gobierno? Sin embargo, Pascal, aquí vale la pena señalar, y regresamos al plano internacional. Hace 30 o 40 años, quizá, ya por los años 80, todavía países como México gozaban de una posición privilegiada en el marco de países que atraían inversión. Por una serie de situaciones, facilidad para hacer negocios, una economía cerrada que permitía prácticas proteccionistas, etc. Pero a medida, Pascal, que va avanzando ese decenio, el de los años 80, y luego los años 90, se dio en el mundo un movimiento muy profundo en decenas de países para reducir primero sus tasas impositivas a las empresas y segundo, para otorgar facilidades a la inversión extranjera directa. En algunos casos hubo regalos o cesión de terrenos para establecer sus plantas, en otros consideraciones fiscales de excepción, etcétera, etcétera. De tal manera que aquella posición de la cual gozaba México y gozó durante muchos años, encontró de repente, o al menos como consecuencia de un proceso de cambio que llevó pocos años por las necesidades que había en esos países, a tener decenas de competidores en lo que se refiere a ofrecer estímulos e incentivos a la inversión extranjera directa. Si a esto, Pascal, le añadimos una reducción en lo que se refiere a los costos de transporte, pues poco importa si tu planta está en Tailandia o en Taiwán o en Corea o en la misma República Popular China que si está en México o está en Canadá. En esos momentos o a partir de esos momentos, México empieza a tener que modificar algunas cosas para no perder esa preeminencia o esa posición privilegiada. Hoy, Pascal, estamos quizá ante una situación parecida en materia de energía. Prácticamente todos los países hoy tienen abiertos sus campos de energía, gas, energía eléctrica, petróleo, etcétera, y están incluso buscando abrirse todavía más, mientras que nosotros parece que vamos en sentido contrario. Y ese punto es el que podría enturbiar las relaciones México-Estados Unidos-Canadá. De esos temas, sin duda alguna, tratará la plática que el secretario de Estado Blinken tratará
con nuestro canciller y también lo que tratará con la secretaria. Oye, Ángel, y fue el primer punto que mencionó de una serie de puntos de una lista. El primer punto que mencionó el vocero del Departamento de Estado fue justamente ese. Efectivamente, Pascal, así es. Vamos a ver, pues, qué resulta. Ojalá, como dicen, la lumbre no llegue al río, como dicen, para que las cosas se resuelvan por la vía diplomática en beneficio de nuestros tres países y el TEMEC y tener mejores condiciones en México para atraer inversión. Buen fin de semana, Pascal. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias Ángel. y nos vemos el lunes. Claro que sí, Hasta Ángel. el lunes. Gracias. Buen fin de semana.